Hey, pero ¿qué pasa, mis chavales? ¿Cómo estáis? Espero que estéis flama. Aquí vamos ya con el siguiente vídeo de la serie de Noversary, que estáis queriendo mucho y os está gustando mucho. Y bueno, aquí en este vídeo ya comenzamos haciendo alguna misión del pase, en este caso la de la SP de cocina. Porque es muy fácil, simplemente yo hice el plato de las manzanas, ¿vale? Con que hagáis un plato 50 veces, lo tenéis, puede ser el mismo plato y no pasa nada. Lo que sí, hombre, de cara a conseguir el libro de cocina en el futuro, es más interesante hacerlo de 5 platos de cada tipo, por así decirlo, para poder ir progresando. Pero vamos, para completar el pase, con hacer 50 rapidito, que es lo que hice yo, de sobra. En mi caso fue el de las manzanas, que era el único material así importante que hay que comprar. Y bueno, como tip, os aconsejo que lo hagáis en el minimundo, porque ahí vais a ver bien el humo siempre. Y muchas veces si lo hacéis fuera del minimundo, en Nozville por ejemplo, se os puede buguear y no aparece el humo y a lo mejor falláis el plato. Entonces, hacedlo en el minimundo que no vais a fallar y hacéis 50 del tirón sin tener que comprar más materiales. Y si veis que vais haciendo los platos y no suben el Battle Pass, como me pasó a mí por ejemplo, eso es que a veces tarda en actualizarse. Entonces, si entráis y salís del minimundo, reiniciáis, lo vais a tener. Aquí ya os muestro cómo al final conseguir los 50 platos y completando la misión del pase. Aprovechando el evento de optimización de SP, pues fui poco a poco subiendo la SP del Shulker, porque siendo espada, prácticamente subiendo el Shulker como única SP, puedes hacer todo, realmente. Obviamente siempre viene mejor subir alguna más, como el Shader o yo que sé, alguna de fuego, como el Waro, la nueva, la SP11 o lo que fuera, pero vamos, con el Shulker puedes tirar con todo, es un todoterreno. Y bueno, cada vez que tenía un poco de oro, pues iba intentando algún tirito. Aquí ya veis lo que intenté, y como mínimo quería conseguir el más 12, porque con el equipo que regalan y demás es la única vía para conseguir el 100 en ataque, los 100 puntos en ataque. Así que bueno, más de eso muchísimo mejor, pero por lo menos llegar a eso. A estas alturas también ya fui completando las misiones de pase de batalla de, por ejemplo, batallas recurrentes, es decir, de las batallas arcoiris y del combate instantáneo, que os recomiendo ir haciéndolo lo antes que podáis, porque a medida que avanza el servidor, menos gente los va haciendo y más os va a costar completarlos. Y como tip para ganar oro es sacar libros, ¿vale? Podéis sacar los que queráis, en mi caso estuve sacando los que están en 6.2, pero vamos, podéis sacar los que queráis que se venden muy bien. Y con ese oro, lo principal que me quería comprar, que todavía no había conseguido comprar hasta ahora, fue el set de dino que me faltaba. Porque las alas, si viste los primeros capítulos, las compré ahí rápido y menos mal porque luego fueron subiendo de precio. Pero el set de dino no pude conseguirlo hasta ahora, que ya se abarató el precio apareciendo en la ruleta. Y ahí sí que lo pude comprar y es el mejor set todoterreno, por así decirlo. Obviamente hay mejores más específicos de dan más experiencia o dan más ataque a bosses o lo que fuera. Pero como set todoterreno, para utilizar únicamente ese set para siempre, es el mejor.
Y aquí ya cambié de familia, que vamos, no hubo ningún motivo importante, simplemente que a los LOL que yo necesitaba ir, ya me había descuadrado con el resto de la familia, porque al principio pude jugar, pero luego estuve una semana así sin jugar ni nada, entonces ya me descuadré y ya no iba al mismo orden que la familia, entonces tuve que buscarme otra. Y os animo a que siempre que perdáis ahí un poco, por así decirlo, el orden y necesitéis unos LOL que vuestra familia no hace, que os salgáis lo antes posible y hagáis con otra. Si vuestra familia no lo entiende, pues bueno, pero vosotros tenéis que entender que es un servidor temporal y que tenéis que aprovecharlo al máximo. Y aquí tenemos ya la espada más barata, que esto es lo que compraremos para aprovechar el evento. Mierda, no tengo espacio en el inventario, verá que todavía me la quitan y todo. Que estas cosas solo me pasan a mí, Guillo. Ahí está, la tenemos. Y ahora aprovechamos para comprar los amuletos. Revisad bien que tengan 3 intentos, ¿vale? Hay muchos que quieren timar. ¿Veis? Este por ejemplo de 1600 quiere timar básicamente. Y estos ya no están tan bien. Incluso un truquito también es revisar los que están sellados, ¿vale? Porque se venden en este formato también. Pero veis aquí directamente están a 1600, así que me ha rentado mucho más estos. Y tras esta explicación un poco de cómo aprovechar los amuletos heroicos de rareza, os muestro el equipo que acabé consiguiendo, ¿vale? Todo por cosa del azar, pero bueno, ahora veréis si me pude apañar con eso o no. Y nada, una vez teniendo eso, ya lo que quedaba era subir de nivel, que aquí os mostraré cómo subir al 50, que en el anterior capítulo ya os dije en qué mapa se podía subir hasta el 50 aproximadamente, e incluso hasta el 60 si lo apuras, pero bueno, ya a partir del 50 hay mejores. Y nada, en el siguiente vídeo veréis cómo rusheo para ponerme el equipo que consiga aquí. Así que nos vemos a la próxima, chavales, y en el siguiente vídeo veréis cómo rushear esos niveles.